Siempre tengo la sensación de que mis parejas se muestran distantes y no se acercan tanto como a mí me gustaría. Y eso la verdad me lleva a angustiarme porque pienso que mi pareja no me quiere tanto como yo o no tiene tantas ganas de pasar tiempo conmigo, la cantidad de tiempo que yo sí pasaría o que yo necesito. Las ganas que tengo de crear vínculos con otras personas, vínculos íntimos y cercanos, suele alejar a mis pretendientes o a mis parejas. Así es como se ve el apego ansioso ambivalente. ¿Te suena? Como les conté en el episodio anterior sobre el apego, el modelo del apego construido en la infancia le va a servir a la persona para percibir e interpretar las acciones o las intenciones de todo el resto de las personas y para dirigir también cómo se maneja en el mundo. Se encuentra ahí toda la información sobre nosotros mismos también. Este vínculo de apego nos dice si somos valiosos o no. Imagínense entonces que si nos dice cómo es el mundo, cómo relacionarnos con otras personas y cómo somos nosotros mismos, en el modelo de apego encontramos la base propia de la identidad y de la autoestima. Hoy vamos a hablar de uno de los 3 tipos de apego inseguro, el apego ansioso ambivalente. Vamos a hablar de cómo lo vimos en la infancia, de cómo se ve hoy, si somos adultos y tenemos este tipo de apego, y qué hacer para comenzar a sanarlo. La necesidad que tenemos los seres humanos de estar cerca de una figura significativa es tan pero tan importante que nuestro cerebro tiene un mecanismo biológico específico encargado de crear y de regular nuestras relaciones con otras personas. A este mecanismo le llamamos sistema de apego. Su existencia explica por qué los nenes o las nenas lloran cuando se les separa de su figura materna, por ejemplo, o por qué buscan desesperadamente a su mamá, papá o cuidador y lloran desconsoladamente hasta que esta persona vuelve. A este tipo de reacciones que tienen los bebés se les llama conductas de protesta. Y lo cierto es que seguimos recurriendo a estas conductas en la edad adulta, claro, de manera diferente a cuando somos bebés, pero seguimos con estas conductas de protesta. Cuando nos sentimos queridos o queridas, atendidos, el sistema de apego permanece como en calma, ¿no? Está tranquilo. Ahora, al igual que lo que le pasa a los niños, cuando la persona a la que amamos se muestra como un poco inaccesible o se distancia o nos ghostea incluso o no atiende a nuestras necesidades emocionales como a nosotros nos gustaría, entonces nuestro sistema de apego salta, se activa, prende todas las alarmas. El modelo de apego tiene una profunda influencia sobre las relaciones sociales que tiene una persona. Ya vamos a ver, si una persona durante su infancia tuvo un apego seguro con sus padres, madres u otras personas significativas que se mostraron como sensibles ante lo que el niño sentía o respondían a sus necesidades, claro, en su vida posterior, esta persona va a tener una actitud de confianza en las otras personas. Ahora, sí, por otro lado, una persona tuvo experiencias muy negativas con sus figuras de apego, va a tender a no solo no esperar nada positivo o estable o placentero en las relaciones con otras personas, sino que probablemente hasta incluso espere como que el otro lo rechace o alguna falta de respuesta empática o incluso naturalice la violencia, ¿no? Bien, ahora quiero que hablemos específicamente del apego ansioso ambivalente, que es el estilo de apego del que quiero hablarles hoy. Este estilo de apego es uno de los estilos de apego inseguro y que todos estos 3 tipos de apego tienen la característica de que el cuidador o la cuidadora no generó seguridad en el niño o la niña. A este tipo de apego se le suele llamar también apego preocupado o temeroso o apego ansioso ambivalente, porque tiene estas características, o sea, la persona experimenta mucha preocupación, miedo, además de la ansiedad y de la inseguridad que da esto de lo ambivalente. En este estilo de apego, los cuidadores a veces brindan conductas de cuidado, a veces cuidan al bebé y a veces no. De ahí el nombre de ambivalente, tiene que ver con esto del a veces sí y otras no. Eso siempre genera mucha inseguridad. El bebé termina aprendiendo que para sobrevivir en esa relación tiene que persistir muchas veces intensamente llamando la atención del cuidador.
Entonces se expresa de manera cada vez más intensa para que papá o mamá puedan ir y calmar su necesidad, dado que estas personas tardan en hacerlo. Entonces, claro, se desarrollan como niños que no han sido calmados o que no todas sus necesidades, o la mayoría, han sido satisfechas. Entonces, saben o generan el mecanismo de que para obtener la calma o para cubrir sus necesidades, tienen que expresarse intensamente, ¿no? Como mucho. Siempre haciendo mucho dramatismo y mucho llamada de atención para que el otro me mire, me escuche o satisfaga alguna de mis necesidades. Y por eso pueden ser personas de adultas como hipersensibles o muy emocionales o incluso a veces muy exageradas y demandantes. Entonces, de adultos, de adultas, estas personas pueden llegar a ser dependientes emocionalmente hablando porque siguen buscando como esta persona que pueda calmarlos, dado que no fueron calmados allá atrás en su historia. Reconocemos que las personas que tienen este estilo de apego suelen tener ciertas características en general en común, entonces se las quiero enumerar. Vamos a ver si te identificás a vos mismo, a vos misma con alguna de estas características o a alguien que vos conozcas. Punto número 1, son personas con alta ansiedad y que sienten un gran deseo de intimidad. Pero, claro, en esto de la ansiedad están pendientes hasta del más mínimo detalle que pueda poner en peligro la relación con un otro. Entonces a veces pueden interpretar cualquier mínimo acto como una amenaza a la relación, como la que la otra persona me va a dejar. Generalmente, si hay una situación que parece amenazar a la relación, suelen reaccionar como de manera muy desmesurada, recurriendo casi siempre al drama, ¿no? Como mucho dramatismo. Acá como clave, es clave entender que si estás en pareja con una persona así o tenés una amiga o un amigo con este estilo de apego, la simple demostración de un poco de sensibilidad o de cariño puede tranquilizar mucho a la persona. Ahora, claramente esto debe ser trabajado por quien tiene este tipo de apego, ¿no? Porque no corresponde que como pareja o como amigo tengamos que ser quienes calmemos siempre a la otra persona, ¿no? Tiene que trabajarlo ella misma. Número 2. El estado emocional predominante para estas personas es la preocupación y el miedo a la separación. Todo el tiempo hay un profundo miedo de perder a quienes ama. Hay tanto miedo de perder al otro que puede llevar a la persona a interpretar de una manera amenazante cualquier mínima manifestación, como les decía antes. Entonces, cualquier conducta que ni siquiera implicaría un distanciamiento, la verdad, o no significa rechazo, la otra persona la interpreta como que sí. Entonces, cualquier cambio de humor o que mi pareja tiene cara de que no tiene un muy buen día, la persona con apego ansioso, ambivalente, puede interpretar que es contra ella y que no la quieren, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que termina habiendo como una gran desconfianza en torno de la otra persona, de los vínculos, y reaccionan de manera muy desproporcionada y muy dramática ante muchas conductas que quizás no se merecían ese tipo de reacción, ¿no? Suele haber mucha dependencia y mucha necesidad de aprobación. Número 3. Son personas que sienten inseguridad en sus relaciones. Y esta inseguridad nos lleva a la característica número 4, que es la fuerte necesidad de cercanía que tienen estas personas. Necesitan estar en contacto todo el tiempo con las personas amadas para sentirse amadas, ¿no? Entonces, las relaciones con otras personas son sumamente intensas. Son personas que muestran mucha necesidad de estar cerquita del otro, ¿no? De estar muy cerca. Mucha necesidad de afecto todo el tiempo. Que me demuestren todo el tiempo que me aman y que estén cerca mío para que yo me dé cuenta que el otro me ama, ¿no? Y derivado de todo esto, llegamos a la característica número 5, que son las preocupaciones constantes en cuanto a las relaciones. Esto de sobrepensarlo todo es una característica típica de este tipo de apego. Entonces, estar atento a los detalles, si la persona me respondió o no me respondió el mensajito de WhatsApp, si vio mi historia de Instagram, si no la vio, ¿por qué no la vio? ¿Qué estará haciendo que no la vio? ¿Por qué no le interesa mirar mi historia de Instagram? Bueno, cada detalle de estos, por más chiquitito que parezcan, pueden confirmar o confirmarle que la otra persona no me ama tanto como yo quería,
o que sí me ama tanto como yo quería. Es como este tipo de personas que tienen este apego, es como una búsqueda constante, ¿no? Para que el otro me ame, que tiene su raíz en el fuerte miedo a ser rechazado, ¿no? El fuerte temor de que el otro se vaya, que termina en que si vio mi historia o si me respondió un mensaje, sí, bueno, entonces ahí siento que me ama, y si no lo hizo enseguida como yo quisiera, entonces ahí no me ama, ¿no? Y esto le consume a la persona un montón de energía mental, que suele dejarles realmente agotados, o sea, consume mucha energía. Ahora bien, vamos a ver un poco esto. Cuando el sistema de apego de este tipo de personas se activa, lo primero que pasa es que les asalta una tormenta de pensamientos. Es terrible la cantidad de pensamientos que uno siente como que se agolpan unos con otros, ¿no? Y esta catarata de pensamientos tiene como finalidad establecer el contacto con la pareja o con esta persona, ¿no? Entonces empiezan a aparecer miles y miles, se activa el sistema de apego, el sistema ansioso, empiezan a aparecer todos estos pensamientos abrumadores uno atrás de otro con la finalidad de que yo me contacte con esa persona. Y el contacto con mi pareja, vamos a poner la pareja porque es un lugar en el que el sistema de apego suele despertarse mucho. Entrar en contacto de nuevo con mi pareja pasa a ser mi prioridad por encima de cualquier otra cosa. No importa nada más que la otra persona me responda ese mensajito, me mire la historia o algo, ¿no? Todo pasa por ahí. Este sistema de apego activado, que intenta buscar la proximidad con el otro, se desactiva únicamente en el momento en el que la persona recibe una respuesta de la pareja. Entonces es como que se respira, no hay un alivio. Eso me devuelve la seguridad. Solo cuando obtengo respuesta del otro lado, recupero la calma. Es decir, la tranquilidad está dada porque tu pareja te responda o esté ahí, esté disponible y accesible para vos. Entonces, ahora quiero contarles cómo se ve la activación del sistema de apego ansioso. O sea, si yo miro de afuera, si yo sintiera que se me activa el sistema de apego ansioso, bueno, ¿cómo lo vería? Acá va. Punto número 1, que se ve como una serie de pensamientos y sentimientos que no se pueden controlar, que están como por fuera de control y se ven así. Punto número 1. Pensás constantemente en tu pareja, no te la podés sacar de la cabeza y eso te genera muchas dificultades para concentrarte en cualquier otra cosa. 2. Empezás a recordar solo sus cualidades y olvidás sus defectos, ¿no? Solés poner a la persona en un pedestal. Y incluso esto puede muchas veces llevarte a infravalorar tus propias cualidades y capacidades, ¿no? Y sobreestimar, endiosar a las cualidades de la otra persona, pensando que sin esa persona no podés vivir porque estarías completamente perdido, ¿no? Otro modo en el que se ve que se activa este sistema es que te sentís preso de la ansiedad, que solamente desaparece cuando entras en contacto con tu pareja en este caso. 4. Pensás que no podrías enamorarte de nadie más, que esa persona es la única del mundo que vas a poder llegar a amar alguna vez, como cuando te decís, bueno, soy compatible con muy poca gente, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de encontrar a alguien como esa persona? Otro pensamiento habitual suele ser, cuesta muchísimo encontrar a alguien, al final voy a terminar sola, ¿no? Es decir, pensar que es preferible seguir junto a una persona por muy infeliz que me haga, porque si la dejo y terminamos la relación, todo mi mundo se acaba. Ahora, como podrán ver, se sufre bastante cada vez que se activa este apego ansioso. Entonces, varias personas me hicieron la pregunta de si se puede modificar el estilo de apego. Entonces, quiero hacer una reflexión aquí sobre eso. ¿Se puede modificar realmente el estilo de apego? Bien, mi respuesta es un rotundo sí. Hay muchos estudios que muestran que el apego puede ser resignificado y modificado. Claro que no podemos borrar lo que vivimos, ni tenemos una máquina del tiempo para volver atrás y cambiar las cosas y decirle a mamá y a papá o a quien haya sido mi figura de apego que se comporte de manera diferente y que me haga vivir un apego seguro. Esto no se puede. Sin embargo, sí podemos hacer cosas nuevas con todo esto que nos pasó.
Por ejemplo, el establecer una relación de pareja saludable o pertenecer a un grupo de pares que sea amoroso y armonioso, o la experiencia de la maternidad. Todas estas experiencias de vida podrían llevarnos a hacer una reelaboración de los modelos de apego. Hay muchas investigaciones que indican que hay muchas experiencias nuevas en la vida, ¿no? Como esto que les decía de tener relaciones satisfactorias, que pueden romper este ciclo del apego ansioso. Les voy a recomendar acá un libro increíblemente maravilloso para quienes quieran leer más sobre este tema y les interese, que se llama Maneras de Amar. El título es Maneras de Amar, la nueva ciencia del apego adulto. Es un libro de Rachel Heller y Amir Levin. Es una belleza ese libro para quienes quieran saber cómo empezar a trabajar con el apego. Ahora sí, última parte de este episodio y vamos a ir con los tips o recomendaciones que tener en cuenta para que las personas que hayan sentido que quizás tienen este tipo de apego puedan empezar a incorporar para trabajar con esto, o incluso si reconoces a una persona, amiga, pareja, familiar, quien sea, que reconozcas que tiene este estilo de apego, podés compartirle este episodio y que escuche todo esto, ¿no? Para ver si se identifica y para ver si este tipo de recomendaciones les sirven y les funcionan. Tip número 1. Aprender que no necesitas recurrir a otra persona para poder estar bien. Que podés aprender vos mismo a calmar tus angustias y a identificar tus emociones de manera 100% autónoma. Es decir, el camino que tiene que hacer esta persona es el de aprender que no necesita estar con el otro para poder estar calmo y feliz. Puede dárselo a sí mismo. Punto número 2. Aprender que no, porque la otra persona no esté físicamente, quiere decir que no está en realidad. Se trata de aprender que podés ser apoyado o apoyada incondicionalmente por otras personas sin necesidad de tener que estar 100% en contacto físico o íntimo o todos los días hiperpendiente expresando lo que la otra persona siente para demostrarte que te ama. Punto número 3. Es necesario experimentar que aunque la otra persona no esté, no significa que nosotros nos vamos a quedar vacíos o que la otra persona nos abandonó. 4. Recordemos que este tipo de personas con este tipo de apego fueron niños o niñas que renunciaron a explorar el mundo porque tenían miedo de que su cuidador no estuviera cerca de ellos, ¿no? Entonces se centraron en obtener 100% su atención. Solamente cuando nos sentimos seguras las personas es que podemos explorar todo eso que nos rodea. Por eso es que, como último punto a trabajar, es muy importante que trabajen en sentir suficiente seguridad y confianza en uno mismo, no en el resto, pero en nosotros mismos, para poder madurar nuestra propia independencia. Es decir, el trabajo que le espera terapéutico a estas personas es un trabajo básicamente de recuperar la seguridad en uno mismo. Para poder explorar el mundo que nos rodea sin necesidad de acudir siempre a otra persona y de llamar su atención y de hacer un drama, ¿no? Cada vez que el otro no me demuestra que está ahí pendiente. Entonces, se va a tratar siempre de ir recuperando la independencia y la seguridad en mí mismo. Claro, todo este trabajo es un trabajo complejo. Ustedes podrán decir, bueno, es como muy difícil hacer esto solo. Lo cierto es que pueden intentar trabajarlo solos. Yo siempre voy a recomendar, pero porque he visto lo increíble de estos procesos, siempre les voy a recomendar que sea trabajado en terapia, porque va a ser mucho más dirigido, más profundo, más acompañado. Es completamente diferente intentar trabajarlo solo que hacerlo en un proceso terapéutico. El apego opuesto a este del que hablamos hoy, al ansioso, es el evitativo. Un bebé de 2 meses se despierta a las 3 de la madrugada y empieza a llorar. Imaginemos que viene su mamá y que durante la media hora que sigue, el bebé se alimenta felizmente en sus brazos, mientras que ella lo mira con afecto, ¿no? Lo acaricia, le muestra lo contenta que está de verlo, aún en el medio de la noche y aunque se tuvo que despertar para eso. Entonces después, el bebé, después de comer, satisfecho con el amor de su mamá, se vuelve a dormir tranquilamente. Supongamos ahora que otro bebé
también de 2 meses, se despierta llorando a la mitad de la noche. Pero que en ese caso viene a buscarle una mamá enojada, muy enojada, está irritada. Una mamá que se acaba de dormir después de tener una pelea fuerte con su marido. La mamá lo agarra bruscamente y le dice: «Cállate, no puedo perder el tiempo con vos, terminemos cuanto antes, dale». El bebé se tensa. Luego, mientras está mamando, su mamá lo mira con indiferencia, ¿no? Como casi sin prestarle la menor atención. Y a medida que recuerda la pelea que acaba de tener con su esposo, se va como inquietando cada vez más. El bebé siente esta tensión inevitablemente. Entonces se contrae y deja de mamar. Bueno, al final, ¿eso era todo lo que querías? Basta, se acabó, dice la mamá, con mucha brusquedad, ¿no? Y lo deposita nuevamente en su cuna, donde estaba, y se va, se aleja. El bebé queda llorando, hasta que finalmente, exhausto como está, se termina durmiendo. Estas son 2 escenas muy diferentes de 2 tipos de interacción que, si se repiten una y otra vez, terminan mostrándole al bebé o enseñándole sentimientos muy diferentes sobre sí mismo y sobre todas las personas que le rodean. Acá está la gran diferencia entre el apego seguro y el inseguro. En el caso del primer bebé, este aprende que las personas perciben sus necesidades, que las tienen en cuenta y que incluso pueden ayudarlo a satisfacerlas. Mientras que el segundo bebé aprende que a nadie le importa, que nadie realmente cuida de él, que no sé si puede contar tanto con los demás y que en realidad sus esfuerzos van a terminar fracasando. A lo largo de nuestras vidas, todas las personas pasamos por los 2 tipos de situaciones, pero lo cierto es que el predominio de uno u otro es lo que va a ser determinante, lo que se repita en nuestras vidas más. Es así como madres, padres, cuidadores imparten de una manera consciente pero también inconsciente las lecciones emocionales más importantes de la vida, que activan la sensación tanto de seguridad o de inseguridad, el grado de dependencia o independencia que tendremos a futuro, que va a determinar lo que llamamos en psicología confianza básica o desconfianza básica. Todo este aprendizaje emocional se inicia en los primeros momentos de la vida. Y la reiteración, es decir, que nos sigan dando estos tipos de mensajes a lo largo de los años, va a determinar toda nuestra personalidad, nada más ni nada menos. Durante los 3 o 4 primeros años de vida, el cerebro de los bebés crece a un ritmo que nunca jamás va a repetirse. Por eso es el periodo clave para el aprendizaje emocional. En este episodio vamos a hablar del apego evitativo. Y quiero mostrarte que aunque el impacto de este aprendizaje temprano es muy muy profundo, esto puede remediarse. Y tenemos el poder de hacerlo nosotros mismos ahora que somos personas adultas. ¿Te gustaría saber cómo? Empecemos. El apego inseguro evitativo es el estilo de apego opuesto al ansioso. El tipo de apego del que hablé en el episodio anterior de este mismo podcast y que podés ir a escuchar si querés saber un poco más de él. Ahora vamos a ver qué pasó en la infancia para que se genere este estilo de apego del que vamos a hablar hoy, que es el apego evitativo. Si durante la infancia experimentamos falta de afecto o falta de disponibilidad de nuestros cuidadores, mamá, papá, etc., que puede haberse dado por diversas razones, ¿no? La muerte de un familiar, o la depresión de alguno de nuestros cuidadores, o la excesiva carga laboral si papá, mamá o quien estaba a cargo nuestro trabajaba todo el día. Puede haberse dado esta sensación de falta de afecto o de falta de disponibilidad. Y si cuando un niño o una niña son pequeños y sienten que su mamá o su cuidador principal no puede estar disponible, va a tener la sensación, va a crecer con la sensación de que es una carga y probablemente va a empezar a no escuchar sus propias necesidades. En este estilo de apego evitativo, el cuidador, es decir, mamá, papá o cualquier cuidador, puede alimentar, puede bañar, puede dar cuidados al bebé. Ahora, se asusta de sus emociones, no las considera tan importantes, o se pone nervioso o ansioso o inseguro frente a este bebé, y por eso rechaza o no escucha ninguna de sus emociones.
No es por maldad de esta persona, sino porque realmente no sabe cómo calmarlas o cómo satisfacerlas, o porque le da miedo, o porque probablemente tampoco le hayan calmado a esta persona, entonces no sabe cómo hacer. Cuando fue niño nunca lo calmaron a él, entonces quizás ahora tampoco sabe cómo hacerlo con este niño que tiene enfrente. Claro, esto tiene consecuencias, y es que para poder sobrevivir, y teniendo en cuenta que para eso necesita estar cerca de su cuidador, este bebé tiene que renunciar a sus emociones. Es decir, el costo es desconectarse emocionalmente. Ese es el gran costo a pagar para sobrevivir. La desconexión emocional implica que para no ser rechazado va a tener que dejar de mostrar o de expresar sus emociones. Pero claro, en la medida en la que hace esto, también deja de sentirlas. Un ejemplo es, a una niña le duele la cabeza. La mamá la ignora. Pero cuando dice, mamá, ya no me duele la cabeza, la mamá se acerca a ella nuevamente. Así, esta nena aprende a dejar de llorar cuando le duele algo o a dejar de expresar cualquier emoción con tal que mamá se acerque a mí nuevamente. En la vida adulta, esa desconexión emocional que provoca el apego evitativo tiene sus consecuencias, y entonces vemos adultos que tienen dificultades para sentir o para nombrar o para expresar sus emociones, no saben cuándo están enojados o tristes o cómo manejarse en el terreno emocional, que es algo que les abruma. Y además pueden ser personas que parecen muy autosuficientes, ¿no? Que aparentan seguridad, porque en realidad hay una negación de la vulnerabilidad y no saben cómo hacer contacto con sus emociones. Es como una falsa seguridad, en realidad, ya que esa dependencia que vemos, o esa autonomía, o esa autosuficiencia, en realidad hablan de que en el fondo la persona no puede reconocer o conectar con sus emociones. Por eso es posible que hagan cosas sin realmente saber qué quiere, o qué le da miedo, o qué necesita. Es decir, no pueden hacer uso de la sabiduría de sus emociones para tomar decisiones y para poder ser auténticos y coherentes consigo mismos. Entonces, son personas que van a pensar, por ejemplo, que no tienen miedo, que nada les genera miedo, o que no se ponen tristes, ¿no? O que afrontan de manera completamente pragmática o práctica cualquier problema, dejando de lado cualquier atisbo de sufrimiento o de miedito, ¿no? Como que lo guardo bajo llave en un cajón. Entonces digo, bueno, la vida es así, ¿qué va a ser? Hay un problema, pero la vida sigue, hay que afrontarlo, y bueno, ¿qué va a ser? ¿No? Son este tipo de personas que minimizan la importancia de los temas dolorosos, pero porque en realidad no saben cómo enfrentarlos. Por otro lado, a diferencia de las personas con un apego ansioso ambivalente, que fue del que hablé en el episodio anterior, el apego evitativo tiene una idea muy positiva de sí misma, ¿no? Una autoestima que generalmente es una autoestima alta porque son autónomos, pero puede aparecer una idea medio negativa de los demás. Lo académico, por ejemplo, y el trabajo son ámbitos en donde la persona con el apego evitativo disfruta de su seguridad, porque en general desarrolló mucho más las capacidades racionales a las emocionales. Claro, en las capacidades emocionales, donde se pone en juego, por ejemplo, las relaciones íntimas, es donde más dificultades tienen estas personas, porque las relaciones, sencillamente, están cargadas de afecto y son por excelencia el terreno emocional. Entonces, claro que este terreno les va a costar. Pensemos que estas personas buscan a toda costa evitar la intimidad porque no sé qué hacer con mis emociones. Entonces, en general, pueden pasar de ser fríos y de tenerlo todo bajo control a un repentino estallido emocional en el que me lloro todo y no puedo regular mis emociones. Esto podría ser algo muy común en una persona con este tipo de apego. Otra característica clave es que las personas con este tipo de apego pueden tener relaciones muy estables si no hay mucha cercanía y mucha dependencia. Pero si empieza a haber como demasiada intimidad con la otra persona,
Puede que se angustien porque se acercan a lo emocional y entonces puede hasta que la persona rompa la relación y se vaya de la relación, no porque no quiera a la persona que tiene enfrente, ¿no? O porque tenga miedo a comprometerse, sino porque están empezando a sentir. Y sentir es muy difícil de manejar para ellos. Esto se ve muy claro en el mundo del amor sexoafectivo, ¿no? Las personas con este tipo de apego sienten mucha angustia de perder a la persona que aman y creen que no mostrando sus emociones, no mostrando cómo me siento o minimizando cómo me siento, se pueden proteger del sufrimiento. Suelen huir, por ejemplo, de los diálogos que son más bien reales y profundos, ¿no? Y en lugar de expresar sus inconformidades con palabras, lo suelen hacer como, bueno, alejándose o ignorando o haciendo de cuenta que no importa, cuando en realidad por dentro hay un caos emocional enorme. Veamos algunas de las herramientas de evasión que suelen usar las personas que tienen este tipo de apego. Punto número 1, decir o pensar, no estoy preparada para un compromiso. Pero seguir junto a mi pareja de todos modos y a veces durante años. 2, fijarse en pequeñas imperfecciones de la otra persona, en su forma de hablar, de vestir, de comer o acá rellena con lo que a vos te parezca la oración y dejar que esas pequeñas imperfecciones del otro interfieran en lo que yo siento por ese otro. 3, seguir pensando en un exnovio o exnovia, por más de que en realidad no haya nada que atraiga de esa persona de antes. Es solamente un mecanismo para evadirse del sentimiento de amor actual que desborda. O seducir a otras personas en un intento de introducir como inseguridad a la relación. O no decir te quiero, pero sí dar a entender que se siente algo por esa persona, porque en realidad sí se siente, sí hay una sensación de amor o de deseo, aunque se diga que no, porque da miedo. Otra herramienta de evasión puede ser irse o borrarse, o cuando las cosas van bien. Por ejemplo, no llamar por mucho tiempo después de un encuentro muy bonito y muy romántico o hermoso en el que se demostró mucho sentimiento, mucha emocionalidad. O establecer relaciones que no tienen futuro, por ejemplo, con una persona que está casada o comprometida emocionalmente con otra persona, ¿no? Enamorada de otra. Otra herramienta de evasión puede ser guardar secretos o ser confuso o hacerse el misterioso para mantener sensación de independencia. O evitar la proximidad física, por ejemplo, no querer compartir la cama o negarse a mantener relaciones o caminar por delante de la otra persona. Son todas pequeñas cosas que, si bien la persona tiene ganas de tener un vínculo con la otra persona, son herramientas como de evasión que le permiten a la persona mantenerse en un lugar seguro. Resumiendo, quiero nombrarles acá las principales características de las personas con un apego evitativo. Y me gustaría acá que se miren a ustedes hacia adentro para ver si se identifican ustedes mismos o a alguien que conozcan con estos rasgos de los que les voy a hablar. Son 6 grandes rasgos. El número 1 dice: represión de las propias necesidades y una profunda desconexión emocional. Son personas que son prácticamente incapaces de expresar sus emociones, pero no solamente de expresarlas, también son incapaces de sentirlas o de identificarlas. Es decir, les cuesta decir, acá estoy triste, acá me siento contento, ¿no? Hay como una sensación de me voy a alejar afectivamente de todo y de todos porque solamente así estoy a salvo. Hay como una sensación de que en la cercanía emocional hay peligro. Entonces, esto puede volverlos como insensibles frente a los demás o muy indiferentes, incluso con sus propios sentimientos. Punto número 2, muestran una falsa sensación de independencia. Entonces, suelen tener relaciones superficiales y no se sienten cómodos con las relaciones de mucha intimidad con otras personas porque esto haría que me vuelva dependiente y yo no quiero, ¿no? Número 3, su estrategia principal es usar la intelectualización para enfrentarse a la incertidumbre y a la falta de afecto.
Y entonces acá la persona hace como intelectualización de todo, afuera el sentimiento. Aparece el pensamiento que se presenta como de manera persistente, como rumiativa, es decir, como a modo de autorreflexiones que en realidad no nos conducen a ninguna solución y solo nos generan un montón de malestar, pero todo el tiempo pensamiento, pensamiento, pensamiento. No hay nada de la emocionalidad. Eso es un modo de defenderse. Punto número 4. Cuando estas personas son adultas, no se permiten mostrar su malestar para no ser una carga o una molestia para el otro, que es como en realidad se sienten. Entonces, son personas que tienden a controlar su enojo y a ocultar su malestar. 5. Se desconectan de sus propias necesidades por miedo a que mostrar sus necesidades pueda romper el vínculo. Entonces, tienden a tener todo bajo control, todo guardadito y bajo control, ¿no? Pero esto inevitablemente va a llevar a un agotamiento. Yo me agoto de esconder las necesidades que tengo, ¿no? Pero este tipo de apego inseguro lo que va a hacer es intentar a toda costa esconder esas necesidades para que no se rompa el vínculo. Y punto número 6 y último, es que su forma de regularse, es decir, de sentirse mejor, son actividades que impliquen mucho esfuerzo físico o mental. Por ejemplo, estudiando mucho, o haciendo mucho deporte, o consumiendo sustancias que les permitan no sentir ansiedad, como drogas, por ejemplo. Si te identificaste con alguno de estos rasgos, vamos a entonces a ver ahora ¿qué hacer con todo esto? Tengo ganas de contarles algunos pequeños tips o recomendaciones para trabajar con el apego evitativo. Pero aquí voy a hacer un stop. Voy a hacer un stop porque tengo que decirles que quizás hay otros modos de trabajar este tipo de apego. Sin embargo, el que yo conozco más en profundidad y me atrevería a decir que es el más efectivo es la terapia psicológica. Las personas con apego evitativo suelen venir a terapia con bastante poca confianza en el terapeuta. Es muy común escuchar, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y dado que están enfocados en lo útil y práctico de la psicoterapia y no en lo emocional, en la terapia se va a tratar, todo el caminito terapéutico que estas personas tienen que hacer, se va a tratar de que puedan ir experimentando y entendiendo sus emociones al ritmo en el que las personas puedan tolerarlo, por supuesto. Es decir, tenés que aprender a sentirte seguro y a confiar en tus emociones para poder usarlas en tus relaciones íntimas si vos sos una persona con un apego inseguro evitativo. Es importante, muy importante, que puedas detectar qué sentís en las relaciones con otras personas, qué significa perder a la otra persona, qué necesitas de los demás, que aprendas a no huir cuando hay intimidad, cuando otra persona se acerca a vos, que puedas redescubrir lo lindo que tiene el mundo emocional, que puedas aprender que no es peligroso sentir. Es muy importante también que estas personas aprendan a dejarse cuidar, dado que este exceso de independencia que tienen en realidad pide a gritos el afecto que la persona no se anima o que no sabe pedir. Claro, aunque en principio pueda resultar algo aversivo, ¿no? Para la persona con el apego inseguro, que otra persona intente cuidarla, es importante que poco a poco las personas puedan ir conectando con su vulnerabilidad, porque en el fondo no son autosuficientes en lo afectivo, solamente lo parecen y lo desean, pero nadie es 100% autosuficiente, nadie lo es, al menos en lo afectivo, el ser humano no lo es. Lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de apego es que estas personas fueron niños o niñas que no recibieron tanta ayuda o tanto amor cuando lo pidieron y que probablemente ni siquiera recuerden que esto fue así. Por lo tanto, la terapia, lo que vamos escuchando, tiene que ver con estas necesidades de amor y de afecto, ¿no? Que en general, este tipo de personas van a tender a razonarlo todo, ¿no? Como fríamente calculado todo. Por eso en la terapia vamos como decodificando lo que pueden estar sintiendo. Le vamos dando un poco de lugar al sentimiento y no tanto a lo racional del pensamiento, sino más bien
¿Qué es lo que está pasando a nivel del sentimiento? Intentamos como dejar un poco más de lado la explicación o el razonamiento lógico, que es algo con lo que estas personas están como mucho más cómodas, porque eso ya lo saben hacer, ¿no? Entonces, en resumen un poco, la terapia con este tipo de apego inseguro, evitativo, se va a tratar de ayudar a la persona a redescubrir toda la gama de colores y de emociones que están pasando como desapercibidas en su interior y que realmente pueden hacer que su vida tenga mucho más color.